me lo dieron mis padres. Así que llevo mi nombre con muchísimo orgullo. No teman, si alguno quiere decirlo, no tengan ningún problema en hacerlo. Yo a ustedes los trataré por su nombre. Los que me conocen saben que trato de dar el mayor cariño posible porque parte de la metodología de la enseñanza, más allá de lo que sale del alma, y a mí me brota eso, es precisamente brindarles toda la confianza del mundo para que ustedes no teman preguntar lo que tengan que preguntar, decir lo que tengan que decir, no se guarden absolutamente nada. Esta materia no es sencilla, pero tampoco es difícil. Es tan difícil o tan fácil como ustedes quieran hacerla. Es una materia donde tenemos que, primero, tener la mente muy abierta. Es una materia donde la mayor parte de los estudiantes choca, se cae, se queda. Pero para evitar eso, primero tenemos que abrir mucho la mente. Segundo, tener toda la confianza del mundo para preguntar, para equivocarnos en clase, así que no tengan miedo de equivocarse. Las equivocaciones forman parte del proceso de enseñanza, de aprendizaje. Quien nunca se ha caído de la bicicleta jamás aprende a andar en ella. O sea, aquellos que andan en bicicleta con dos rueditas atrás, pues eso nunca van a aprender a andar en bicicleta. Le tenemos que sacar las dos rueditas y tenemos que darnos más de un suelazo antes de aprender a equilibrarnos arriba. Aquí es exactamente lo mismo, tenemos que darnos más de un suelazo, no tengan miedo de darse suelazos conmigo, ¿ok? De pronto nos vamos a reír, alguien metió la pata y nos vamos a reír todos, ¿y cuál es el problema? No es una burla, aquí nadie se burla de nadie, aquí todos la vamos a pasar bien, ¿ok? Y todos vamos a aprender de todos. Repito, quien nunca se ha caído de la bicicleta jamás aprenderá a rodar en ella. Yo espero que todos se caigan de la bicicleta aquí conmigo, ¿ya? Y aprendamos de esas caídas. ¿Estamos? Un buen estudiante no es el que nunca se equivoca. Todo lo contrario. Todos los buenos estudiantes, todos se equivocan. Porque la única manera de no equivocarse es no haciendo nada. La gente que es absolutamente pasiva, pues simplemente no se equivoca nunca. Algunos de ustedes los tuve en historia el semestre anterior, por aquí veo a Anthony Pisa. Yamil no sé si haya estado aquí conmigo o no, pero sí veo algunos que son herencia de historia. Y vamos a también hablar de historia aquí en esta materia. Y vamos a enfocarnos y vamos a darle un enfoque histórico. Es importantísimo hacerle o darle un enfoque histórico porque es la única manera de poder entender la materia. Cuando vemos la materia desde el punto de vista puramente formal, que la curva tal, que la curva tal, que lo vamos a ver, nos cuesta un enorme trabajo aprender, simplemente porque no logramos entender qué es lo que hay detrás de todo eso. ¿Qué es lo que significa todo eso? ¿Ya? Y normalmente lo aprendemos como algo sin significado, algo que es puramente formal, que lo tengo que aprender, que son un poco de fórmulas que me tengo que aprender, que son un poco de curvas que me tengo que aprender, pero no sé qué rayo es lo que estoy haciendo. Entonces vamos a tratar de aprender eso desde lo más elemental para poder aprender esta materia, para poder entenderla en su contenido. Pregunto, Natalie, contigo,
qué viste el semestre anterior en Micro 1? ¿Qué te enseñaron? Equivócate, por favor. Buenas noches. Am, Vimos la curva de la oferta y de la demanda. ¿Y qué es eso? La curva de la oferta y la demanda. ¿Me podrías explicar qué rayo es eso? Aló, Natalie. Me apagaste el micrófono, que no te oigo. Ah, se pusieron a gritar todos. Me imagino que es en tu casa que se pusieron a gritar. Pero los gritos son muy altos. A ver si te puedo escuchar un poquito. ¿Seguro? Ya ahí, sí, creo que Ya, ya sí, ya hicieron ya, silencio. perfecto. Es la cantidad de productos que compran los consumidores, o sea, cómo se maneja cada quien. Son ¿Y de como dónde las sale eso? variaciones. ¿Y de dónde sale eso? ¿De dónde rayos sale eso? Del mercado. Valeria, ¿qué aprendiste tú? Como lo dijo mi compañera, yo también vi eh, la oferta, la demanda, el punto de equilibrio. ¿Qué cosa es eso de punto de equilibrio? El punto de equilibrio es cuando eh, las dos curvas se intersectan, la curva del consumidor y la curva del productor a un determinado precio. ¿Estás segura? El punto de equilibrio, ¿sí? ¿Segura? ¿Sí? ¿Sabes que no? Te voy a hacer sufrir un ratito. Te lo voy a explicar más adelante. Jonathan, cuéntame, ¿qué aprendiste tú? Buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, Profesor, disculpe, es que estoy en este momento conduciendo, pero no sé si tengo que escuchar la clase. Aprendimos sobre el comportamiento del consumidor, aprendimos sobre también la demanda, la curva de la demanda, y esas cosas, profesor. Disculpe que en este momento estoy conduciendo y no puedo hablar. Ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Cuidado te vayas a chocar. Anthony, tú que en historia fuiste bastante bueno, quiero escucharte en micro. Nada, en historia, nada que ver. Como que Eh, nada que ver, por bueno, favor. bueno, lo que vi en microeconomía, como lo que dijo mi compañera Natalia, la compañera que siguió y el compañero, algo como sobre el comportamiento de los consumidores, punto de equilibrio, ¿Y qué es eso de punto de equilibrio? hasta donde tengo entendido son de dos, donde se intersectan, dos gráficas o dos líneas de oferta y demanda. Existe un punto de equilibrio entre ellas. Cuando ¿Y el no, mercado y, y no te regula, enseñaron nada más sobre punto de equilibrio? ¿Solamente te enseñaron eso? Desplazamiento también de electricidad, también nos enseñaron. La electricidad también nos enseñaron cuánto era inelástica, elástica y ¿Y no qué me es eso de acuerdo. la elasticidad? Ya lo perdí. De la oferta y la demanda, cuando se movía a corto y largo plazo, profe. Creo que era ¿Pero así. qué cosa es la elasticidad? ¿Qué dice? Ya me cogió pen roja ya. Ese es un concepto fundamental, ¿ah? Y José Matías, cuéntame, Dígame, ¿qué viste tú? eso le digo, pues, vimos electricidad, interpretar lo que son la curva. ¿Pero qué cosa es elasticidad? Eh, no me acuerdo, profe. Dice. ¿Qué cosa es eso? ¿Con qué se come y para qué sirve?
es una medida de la capacidad de una respuesta, de la cantidad demandada o de la cantidad ofrecida ante un cambio. De la En cualquiera de los cantidad cambio del precio. ofrecida, de la cantidad demandada. Bueno, tengo bastante que trabajar con ustedes hoy y la próxima semana. Es bastante trabajo que hacer. Y a mí siempre me llaman la atención porque rompo el sílabus, pero me veo obligado a hacerlo, tengo que hacerlo, porque no podemos avanzar si no tenemos los conceptos claros y no tenemos las ideas claras. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a hablar un poco sobre el marco epistemológico y metodológico de la microeconomía. Y ese marco epistemológico y ese marco metodológico lo vamos a analizar, lo vamos a ver desde la perspectiva histórica. Vamos a entender la microeconomía dentro del desarrollo del pensamiento económico, para que sepamos de qué estamos hablando. Iván Chávez, cuéntame, ¿qué cosa es la microeconomía? Es una parte de la economía que estudia agentes individuales como los consumidores, los inversores. Ya. Octavio, La ¿tienes algo palabra que agregar a lo de Iván? Anthony se acaba de entusiasmar a pesar de estar manejando. Ah, no, no era Buenas Anthony noches. que estaba manejando. ¿Tienes algo que agregar a lo que dijo Iván? La verdad que no, solo le podría decir lo que he aprendido en el ciclo anterior, Ya. en microeconomía 1. Bueno, vamos a arrancar por ahí. Para entender lo que es la microeconomía, para entender lo que es la macroeconomía, para lograr entender la diferencia entre lo uno y lo otro, es importante entender qué cosa es la economía. Y para poder entender la economía nos tenemos que ir al origen de la economía como ciencia. No vamos a irnos tan atrás como Aristóteles, a quien se le asigna el haber creado la palabra economía, como la administración del hogar. En realidad, sí, la economía es eso, es la administración del hogar pequeño donde vivimos, de la familia, de la empresa o de un país. Pero la economía parte de elementos que son bastante más prácticos de lo que generalmente nosotros vemos en el mundo que nos rodea. Ustedes son de una generación privilegiada que va a sufrir mucho, sí, en el futuro, pero es una generación privilegiada. El futuro de ustedes no va a ser fácil. Creo que mi futuro cuando tenía la edad de ustedes fue mucho mejor que el que los espera a ustedes. Si es que ustedes no cogen la sartén por el mango, el control de su futuro y logran empezar a construirlo desde ahora y no esperar a llegar a viejos para recién empezar a pensar en ello. Pero son de todas maneras una generación privilegiada porque los economistas de hoy discuten cosas que, con el mayor respeto para los que así piensan, a mí
me causa de alguna manera un sentimiento no de rechazo, pero sí de tristeza cuando veo que vamos perdiendo el faro y vamos perdiendo el orden de las cosas. Hoy todos los profesores a ustedes les hablan de una sola cosa y es un solo discurso el que yo escucho en los economistas más jóvenes. La distribución del ingreso, la redistribución de la riqueza. Pero ese no es el objetivo originario, primitivo de la economía. El objetivo primitivo de la economía es muy distinto a eso. A ver, ¿qué saben ustedes de Adam Smith? ¿Les han hablado de esa obra de Adam Smith, ese primer libro con el que se supone que nace la economía, 1776 más o menos? ¿Cómo se llama ese libro famoso de Adam Smith? La riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones. Pues no, estás equivocado, Antonio. ¿Alguien me puede dar el nombre de ese libro? Qué bien que te hayas equivocado, te agradezco que te hayas equivocado, porque ese es el nombre que está en la mente de todos ustedes, pero así no se llama ese libro. Ese libro tiene otro nombre que es mucho más significativo que eso. ¿Alguien lo sabe? La familia. No. Usted creo que lo dijo cuando estuve en el semestre pasado con usted. Lo dijo, pero no me recuerdo, ¿sabe? No me ¿Te recuerdo. acuerdas? Bueno, Sí, te sí. lo voy a decir para que no se te olvide. Sí me acuerdo que usted lo dijo. Una investigación sobre el origen y la naturaleza de la riqueza de las naciones. ¿Está claro? Primero, es una investigación. Segundo, ¿cuál es el objeto de la investigación? El objeto de la investigación no es la riqueza de las naciones. Por eso a mí me jalan de los pelos cuando me dicen la riqueza de las naciones como que ese fuera el título. O sea, el objeto del libro es la riqueza de las naciones. No. El objeto del libro, ¿cuál es? El origen y la naturaleza de la riqueza de las naciones. ¿Cómo se origina la riqueza? ¿Cómo nace la riqueza? ¿Y qué naturaleza tiene la riqueza? Y eso es el objeto de estudio de la economía. Ese es el fondo de la economía. Eso es lo que a los economistas debería de interesarnos estudiar. El origen de la riqueza y la naturaleza de la riqueza. Entonces, mi querido Anthony Pisa, ya cuando te vuelva a preguntar, cuidado con decirme la riqueza de las naciones, porque si te das cuenta, ese no es el objetivo del libro. Él no estudió la riqueza. De hecho, el carácter científico de la economía está dado en qué? En el estudio que explica cómo se crea la riqueza y cuál es la naturaleza de la riqueza. A Adam Smith jamás se le ocurrió pensar en cómo se distribuye la riqueza. Sí, sí lo hizo. Especialmente los que vinieron después de él, los neoclásicos, de los que vamos también a hablar esta noche. ¿Ok?
Pero, ¿por qué a él le interesaba tanto? ¿Por qué le llamaba tanto la atención la naturaleza y el origen de la riqueza? ¿Por qué? Porque en la naturaleza, lo natural no es la riqueza, es la pobreza. La riqueza no es natural. La pobreza es natural. Los seres humanos nacemos pobres. ¿O conocen a alguien que nazca con ropa de lino o ropa de seda? No, pues, nacemos desnudos, en la máxima expresión de la pobreza. Ok, mijita. ¿Ok? Ahora, el ser humano es un bicho raro. Es un animal como cualquier otro animal de la naturaleza, pero que se distingue del resto de animales. ¿Qué es lo que nos distingue del resto de animales? ¿Alguien sabe qué es lo que nos hace diferente a los demás? ¿Qué nos distingue del caballo, la vaca, el perro, el gato? Que sabemos pensar. Nuevamente equivocado. Causa y efecto. El saber pensar es un efecto de un proceso evolutivo. Como seres humanos hemos evolucionado de animales no pensantes hacia animales pensantes. Precisamente la evolución más notable del ser humano se da en el desarrollo del pensamiento. ¿Nos distinguimos porque sabemos pensar? Sí. Pero esa distinción no es natural tampoco. Esa distinción la hemos ido creando los propios seres humanos a lo largo de los años y de los siglos. Hemos ido creando conocimiento. Hemos ido creando ciencia. Ustedes nunca verán un caballo en una universidad, máximo los perritos en la escuela. Y todos aprenden lo mismo, ¿no? Pero el ser humano no. El ser humano aprende a construir edificios, aprende a producir bienes y servicios, aprende medicina, aprende química, aprende física. El ser humano ha desarrollado el pensamiento. Y ese pensamiento lo ha desarrollado empujado ¿por qué? Por algo que tiene la naturaleza humana que es muy particular. Y es que el ser humano rechaza la pobreza. Es el único animal que rechaza su condición natural de pobreza. ¿Ustedes alguna vez han visto una vaca vistiéndose? No. El ganado se conforma con comer pasto todos los días, tomar agua todos los días, y así vive. Y el caballo y el perro, mi gata que ya se murió, 20 años comiendo pepitas. Y era feliz comiendo pepitas. Nunca me pidió caviar, ni filé miñón, ni nada por el estilo. Ella se conformaba con las pepas. Y las comía porque yo se las daba. Porque de lo contrario hubiera salido de la calle a cazar ratones. Y si en algún momento no hubiera encontrado ratones para cazar, pues hubiera muerto de hambre. ¿Estamos? El ser humano lucha contra la pobreza. Hay dos elementos contra los cuales el ser humano lucha y es una lucha que tenemos perdida. Sin embargo, somos necios e insistimos en ella. La una es la lucha contra la pobreza.
No nos gusta ser pobres. Queremos salir de la pobreza a como dé lugar y peleamos como gato patas arriba para lograrlo. Lo segundo, luchamos contra la muerte. Sabemos que estamos condenados a muerte. Sabemos que lo único seguro en la vida se llama la muerte. El problema es que no nos gusta morirnos. Cuando un elefante siente la muerte cerca, ¿qué hace? Se aparta de la manada y va a morir en soledad. Lo máximo que han hecho los elefantes en su inteligencia es sus propios cementerios, a donde el elefante que se siente enfermo va y se refugia hasta que la muerte le llegue. Pero los seres humanos no. Luchamos contra la muerte. Y miren que es una pelea que en los últimos años la humanidad la ha dado bien duro. En la época de mis abuelos, no tan atrás, cuando yo nací, bueno, ya soy viejito, años 50, la esperanza de vida al nacer en el Ecuador eran 49 años. Hoy son más de 70. Hemos pateado en el Ecuador, la muerte la hemos pateado hacia adelante 20 años. Le hemos tomado el pelo a la muerte. La muerte nos llegaba a los 49 y durante el siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, sabes que la muerte venía a tocarnos la puerta y le decíamos, regresa 20 años después. La esperanza de vida empezó a crecer. La pregunta es, ¿por qué crece la esperanza de vida? Porque la humanidad lucha contra la muerte. Y le va ganando espacio, aunque nunca gana la guerra, gana batallas. La guerra siempre la gana la muerte. Y eso hace que los seres humanos seamos mucho más ricos, todos, hasta los pobres, de lo que eran mis abuelos, los tatarabuelos o los bisabuelos de ustedes. Hoy, hasta el más pobre en Guayaquil tiene agua potable que llega por cañería a su casa. Mis abuelos tomaban agua de pozo y otros sacaban el agua del río. No tenían agua potable. Hoy hasta el hogar más humilde, el más humilde de los humildes, tiene un foco que lo prenden con un interruptor y el hogar, por humilde que sea, se ilumina. En los años 70, cuando yo llegué a Ecuador, luz eléctrica tenía Guayaquil, Quito, algo de Cuenca y algo de Loja. El resto del país no tenía luz eléctrica. Hoy, en ciudades como Quevedo, Santo Domingo, las ciudades del Oriente, aún en los hogares más humildes, hay un interruptor con el que se puede prender un foco. Y eso es un alejamiento de la pobreza. Entonces, hemos ido disminuyendo la pobreza, unos más rápido que otros, pero todos hemos ido disminuyendo la pobreza. Que conforme los que van adelante son observados y quisiéramos alcanzarlos rápido, por lo menos que no vayan tan lejos, eso es una cosa. Pero que todos hemos ido saliendo de la pobreza,
Todos hemos ido saliendo de la pobreza. Unos mucho más rápido que otros. Es verdad. La economía, entonces, para los clásicos, la economía para Adam Smith era cómo ciertos países logran crear riqueza, logran salir de la pobreza. Y ese es el tema de investigación de Adam Smith. Y ese es el tema de preocupación que todos los economistas deberíamos de tener. Yo siento que los economistas nos estamos desviando, tratando de repartir lo que no existe. No, es que tenemos que buscar la distribución de la riqueza. ¿De cuál riqueza? ¿Dónde está? No, que está en muy pocas manos. Pues entonces hay que crear más. Pero nuestro objetivo debería ser crear riqueza, no distribuir lo que no existe. Ser capitalista. La palabra capitalista tiene una connotación bastante negativa y así es como se la crea como una suerte de insulto, como hoy usan de insulto el liberal o el neoliberal. A mí me importa un pepino cuando me dicen eso, porque generalmente partiendo de la ignorancia, de una posición de ignorancia, donde no se sabe lo que es el liberalismo, pues algunos se ofenden y lo tratan como insulto, pero a mí no me afecta eso. Cuando hablamos de capitalismo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué cosa es el capitalismo, Anthony? Y eso justamente volvemos a la riqueza de las naciones. ¿Cuándo se publica la riqueza de las naciones? En la séptima década del siglo XVIII. ¿Con qué evento comienza eso que alguien llamó capitalismo? Con la Revolución Industrial, siglo XIX. ¿Por qué se le llama capitalismo? Porque es el momento en el cual el esfuerzo humano, el esfuerzo productivo, no solamente va hacia el consumo actual, sino hacia el consumo futuro. En otras palabras, se produce y parte de lo que se produce no se consume, sino que se ahorra y ese ahorro termina capitalizado, creando capital. ¿Y qué cosa es el capital? Pues el capital no es más que trabajo acumulado en el tiempo, valor acumulado en el tiempo. Entonces, sí, hablamos de un sistema que hoy tú no te puedes deshacer de él, aunque sea socialista. Porque tienes que entender algo. O sea, el ser humano es un ser esencialmente consumidor. Desde que nacemos, el primer acto que hacemos, ¿cuál es? Es respirar, consumir aire. Si dejamos de respirar, nos morimos. De hecho, el último acto que hacemos en la vida es dejar de respirar, dejar de consumir. Si tú dejas de tomar agua, te mueres. Si dejas de comer, te mueres. O sea, el ser humano necesita consumir. Y para poder producir los bienes, necesitas un elemento que se llama capital, te guste o no te guste. Llámalo como tú quieras. O sea, a Marx le llamaba los medios de producción. Ponle el nombre que tú quieras.
pero es algo fundamental para la vida del ser humano, para la vida de la sociedad, para el progreso de la sociedad, para la creación de riqueza. ¿Y qué cosa es la riqueza? Es la ausencia de pobreza. En otras palabras, ¿cuál es el único camino que tiene la humanidad para salir de la pobreza? Es crear riqueza. De hecho, la pobreza no es otra cosa que ausencia de riqueza. Así de simple. ¿Ok? Entonces, si tú no tienes medios de producción o bienes de capital, como los quieras llamar, o sea, eres libre de llamarlo y ponerle el nombre que tú quieras, tú no puedes satisfacer las necesidades de una sociedad. ¿Cuál es el problema y cuál es... déjame ver un segundito cuánto tiempo tenemos porque... Sí, tenemos todavía una hora. Tenemos una hora por delante, no hay problema. ¿Cuál es el problema? Y aquí es precisamente donde no nos podemos perder en identificar dentro del pensamiento económico esto que llamamos microeconomía. Para Adam Smith hay dos principios fundamentales que se convierten en el eje de discusión de la economía. Principio número 1, el mercado y la función de mercado como elemento de racionalidad económica. Cuando hablamos de racionalidad económica, ¿a qué nos estamos refiriendo? Desde Malthus hay un principio fundamental que es el que le da razón de ser a la economía, y es la escasez. ¿La escasez de qué? La escasez de factores productivos. Y cuando hablamos de escasez, necesariamente tenemos que hablar de escasez respecto de qué. Pues resulta que las necesidades del ser humano siempre son mucho mayores que los recursos para satisfacerlas. Entonces, los bienes que sirven para satisfacer necesidades son escasos, porque escasos también son los factores que permiten producir esos bienes. La naturaleza no nos entrega los bienes gratuitamente. A la naturaleza le tenemos que arrancar los bienes. No es que salió un arbolito en la casa y ese arbolito vamos bajando todos los días lo que ponemos en la mesa. La tierra hay que trabajarla. Y lo cierto es que ese trabajo es más productivo en la medida en que usamos más bienes de capital para lograrlo. Aquí el elemento fundamental a partir de Adam Smith es, por un lado, la racionalidad en el uso de los factores productivos, en términos de qué es lo que vamos a producir, cómo lo vamos a producir, para quién o para quién lo vamos a producir. Y para Adam Smith, como padre del pensamiento liberal,
Adam Smith es un poco polémico en términos de su pensamiento. Es liberal y es el padre del liberalismo en términos de que es el que le asigna al mercado la función de distribución racional de los factores escasos. ¿Quién mejor que el mercado para decirle a las empresas qué es lo que tienen que producir? Y en función de lo que el mercado determina, esa famosa mano invisible de la que hablaba Adam Smith, es que esos factores escasos, capital, recursos naturales y trabajo, son asignados en la economía. Entonces, en ese sentido, Adam Smith es absolutamente liberal. Pero hay un segundo concepto que trabaja Adam Smith y que es el que va a ser discutido a lo largo de todo el siglo XIX, por lo menos hasta la séptima década del siglo XIX. Y ese otro concepto es el concepto de valor. ¿Qué cosa es el valor? ¿Cómo se genera el valor? ¿Quién determina el valor de las cosas? Y en ese punto, el señor Adam Smith plantea una teoría que es recogida posteriormente por Marx. Para Adam Smith, el valor de las cosas está dado por el trabajo incorporado en ella. Pensemos que Adam Smith, a pesar de que es un liberal que piensa en el mercado y en la eficacia y eficiencia del mercado para distribuir racionalmente los factores productivos, estamos hablando de un Adam Smith de 1776, cuando aún la revolución industrial no se ha dado en plenitud, cuando aún el proceso de capitalización, que es el que permite la revolución industrial, no se ha dado. Entonces, para Adam Smith es bastante claro el hecho de que el factor productivo que transforma la naturaleza es el trabajo. Y por eso Adam Smith plantea la teoría del valor trabajo. El trabajo es el que crea valor. ¿Por qué no habla de capital? Pues porque el capital todavía ni siquiera existe. Claro, existe, pero no dentro de la naturaleza que vamos a verlo a lo largo del siglo XIX. Esta teoría del valor trabajo, que trabajan los clásicos, empezando por Adam Smith, es la misma teoría que coge Carlos Marx. Y Carlos Marx le pone algunos ingredientes propios. Carlos Marx, en su teoría del valor trabajo, define el valor de una forma, él cree, más completa o más racional que Adam Smith. Porque resulta que producir cualquier cosa, un vaso, producir un lápiz, producir un asadón, producir un vestido, pues si decimos que es el tiempo necesario, el valor está dado por el tiempo necesario, el tiempo de trabajo necesario para producirlo, pues resulta que el trabajo más valioso va a ser el del trabajador menos eficiente, porque es el que se va a demorar más. En tanto que el trabajo del trabajador más eficiente, que es el que trabaja más rápido,
que es el que puede producir más bienes en menos tiempo, pues resulta que ese va a ser menos valioso. Y eso no es muy irracional que se diga, ¿no? Es decir, para crear valor hay que ser sonso, lento. Entonces, él no habla del trabajo, sino del trabajo socialmente necesario. En otras palabras, no es lo que produce un trabajador, sino es lo que en sociedad produce el conjunto de trabajadores. El tiempo que un conjunto de trabajadores requiere para producir un bien. Y esa teoría del valor es la que se da en llamar la teoría objetiva del valor. Y que ustedes la vieron en economía política. Creo que vieron economía política, ¿no es cierto? Pues bien, esa es la teoría objetiva del valor. El valor de las cosas está dado por el trabajo socialmente necesario para producirlo. ¿Por qué le decimos teoría objetiva? Porque Marx parte del hecho de que las cosas valen por el trabajo socialmente necesario incorporados a ello, y por lo tanto el valor de las cosas es algo estático. Es algo que no debe de cambiar, porque está ahí, porque está incorporado en el bien. Y de esta teoría del valor trabajo surge entonces todo un pensamiento que hasta hoy en día, con el mayor respeto para mis compañeros que lo creen, sigue zumbando en el oído de muchos. La teoría marxista del valor, que parte del concepto de plusvalía. A diferencia de Adam Smith, que vive los primeros años, los primeros pininos previos a la revolución industrial, Marx comienza a escribir por lo menos este tipo de temas a partir del Manifiesto Comunista de 1848. Ya han pasado 60 años desde que se escribió esa investigación sobre la causa y la naturaleza de la riqueza de las naciones. Ha pasado mucho más de medio siglo y ya ahora sí ese factor productivo capital se hace mucho más evidente. Sin embargo, Marx no pone en evidencia la existencia de este factor a quien también debería de asignarle responsabilidad en la producción, sino que Marx sigue pensando igual que Adam Smith. La única fuente de valor es el trabajo. Y entonces vemos que en las empresas a los trabajadores se les paga X y el valor de lo que esa empresa ha producido es 2X o 3X. Es mayor que lo que los trabajadores ganan. Y entonces dentro de esa lógica ricardiana, de Smith, de que el trabajo es la única fuente de valor, ¿de dónde sale la ganancia de las empresas? Pues entonces la ganancia de las empresas sale de ese valor que no fue pagado a los trabajadores. Y desarrolla lo que se llama la teoría de la plusvalía. ¿Qué cosa es la plusvalía? Ese valor que a los trabajadores le han robado. Porque los trabajadores son la única fuente de valor, no hay más fuente de valor. El capital no pinta ningún
pito en la producción. Ahí está por gusto. No pinta ningún pito. Lo único que produce valor es el trabajo. Y entonces todo aquello que quien creó el capital a través de la acumulación y que recibe de la producción, pues es considerado un robo. Un robo del capitalista hacia el trabajador. La plusvalía. Y de ahí viene la consecuencia. El enfrentamiento entre el proletariado desposeído, a quien se le roba el fruto de su trabajo, y el capitalista sinvergüenza ladrón, que es el que se apropia de lo que no es suyo. Y de ahí viene todo el desarrollo político que surge de este pensamiento. ¿Cómo logramos solucionar esa injusticia? Pues bueno, la injusticia la solucionamos de una manera muy simple, a través de la revolución proletaria. Los proletarios se apoderan del poder del Estado y desde el Estado destruyen eso que Marx denominó capitalismo. ¿Y cómo se lo destruye? Destruyendo la propiedad privada. Si la fuente de riqueza de los capitalistas es la propiedad sobre los bienes de capital, entonces hay que quitarle la propiedad de los bienes de capital para que se termine el problema de la plusvalía, es decir, ese robo, esa toma indebida de valor producido por los trabajadores. Y ese es el pensamiento que comienza a desarrollarse en Europa. Ya estamos en el siglo XIX. 1848 en adelante hasta la publicación del primer tomo del Capital, que se da poco antes de lo que llamamos la revolución marginal o marginalista. Y este es el otro hito importante. Entonces, voy recapitalizando, ¿no? Primero, hablamos del origen de la economía. Hablamos de esos elementos que le dan vida a la economía y que le dan sentido a la economía. La conciencia de escasez. La conciencia de crear riqueza como único método de combatir pobreza. La teoría del valor planteada originalmente por Adam Smith. La teoría del valor retomada por Marx 50 o 60 años después, en condiciones distintas, históricas distintas a las que había vivido David Ricardo, cuando el capitalismo o la revolución industrial aún no despegaba. Y en esta polémica que causa graves conflictos de orden social en toda Europa. Europa se convulsiona en 1848. Es un continente convulsionado, socialmente convulsionado. Distintos filósofos de distintas corrientes intentan resolver este problema de plusvalía. Y ahí van saliendo distintas corrientes, ¿no es verdad? Los fabianos en Inglaterra. Otras corrientes socialistas en Francia. Y es la corriente marxista, la corriente alemana, la que se va imponiendo en el mundo, que es la que lidera Marx.
¿Qué pasa en los años 70 del siglo XIX? Pues que a tres individuos de tres países distintos, desconectados entre sí, de pronto los une un solo pensamiento que de alguna manera se identifica o se identifican entre ellos. Y es una nueva teoría del valor. ¿Qué tan importante es la teoría del valor? Pues es importantísima. Porque cuando hablamos de crear riqueza, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de crear valor. Crear riqueza es crear valor. Y aquí es cuando el crear riqueza no significa simplemente construir cualquier cosa. Los que me conocen de ustedes saben que vivo en Salinas. Y hoy estaba justamente viendo en las noticias, antes de conectarme con ustedes, un reportaje sobre el aeropuerto de Salinas, que a propósito es un edificio bastante bonito. Dicen que costó cerca de 50 millones de dólares. Para 50 millones de dólares ya no lo veo tan bonito. Pero bueno, se supone que ahí hay 50 millones de dólares metidos. El problema es que es un aeropuerto diseñado para mover cerca de 6,000 pasajeros y solo mueve 16 al mes. Y entonces la pregunta es, ¿qué valor tiene el aeropuerto de Salinas? Si vemos el valor desde el punto de vista del costo, son cerca de 50 millones de dólares. Pero si vemos su valor desde el punto de vista de la utilidad que presenta en términos de satisfacción de necesidades, su valor es cero. No tiene valor. Pero es que costó, es que hay muchos trabajadores que trabajaron ahí, es que hay una obra de muchísimos trabajadores, puede haber mucho, pero no tiene demanda. Y si no tiene demanda significa que no es útil. Y si no es útil, significa que no tiene valor. Y aquí entramos entonces en ese conflicto entre la teoría objetiva del valor, que es la que viene de Smith, de Marx, donde las cosas valen de acuerdo al trabajo que se ha incorporado en ellas, y la teoría subjetiva del valor, que surge precisamente a partir de la idea de los marginalistas. Y cuando hablamos de la idea de los marginalistas, hay un ejemplo que resulta clásico, porque es un ejemplo que plantea Jones, pero que es absolutamente claro y transparente. ¿Qué es lo que le da valor a una perla, por ejemplo? Y él siempre habla de las perlas. Podemos hablar del oro en las minas que hay en el oro o que hay en el oriente. ¿Qué es lo que le da valor a ese bien? Entonces, si le preguntamos a Marx, Marx va a decir, bueno, las perlas valen tanto porque hay gente que arriesga su vida, que se sumerge en las profundidades del mar buscando las conchas que tienen perlas adentro para sacarlas y obtener el producto. Y justamente de ese esfuerzo humano, a veces hasta sobrehumano, que hacen estos pescadores, es que esas perlas tienen tanto valor. Ahí estamos hablando de la teoría objetiva. La perla vale por el trabajo incorporado en su búsqueda. Pero James nos dice algo que es muy diferente.
Porque la perla vale, es que el buzo arriesga su vida, se tira de cabeza en las profundidades del mar y sale a buscar las perlas. Es decir, las perlas no valen por el trabajo del buzo. El trabajo del buzo vale por las perlas. El trabajo del minero no vale en sí mismo, o el oro no vale por el trabajo del minero. El trabajo del minero vale por el oro que extrae. Y es que si el trabajo fuera lo que le da valor a las cosas, pues cojamos un pico, una pala, subámonos a una montaña, abramos un socavón y empecemos a sacar piedras. A ver cuánto vale cada piedra que saquemos del socavón. ¿Cuánto vale eso? Oye, pero es que hay mucho trabajo aquí involucrado. Sí, pero es trabajo inútil. Porque has estado trabajando en cosas que no tienen demanda. Entonces es la demanda, la utilidad. Y aquí viene el concepto de utilidad, que espero que ustedes lo repasen, porque debieron haberlo aprendido en la clase, el semestre anterior. Es la que determina el valor de las cosas. Una cosa producida no va a valer por el trabajo que hay en ese bien. Esa cosa producida va a valer por la capacidad que tiene para satisfacer necesidades de la gente. Y entonces va a ser la valoración de las personas lo que le va a dar valor a las cosas. Y entonces viene la teoría precisamente del valor marginal, del ingreso marginal, del costo marginal, la teoría del precio. Ahí es cuando entendemos la curva de la demanda. Ahí es cuando entendemos el origen de la microeconomía como una visión de la economía que nace del pensamiento marginalista, del pensamiento neoclásico, que por su propia naturaleza se opone al pensamiento marxista. Cuando hablamos de microeconomía, entonces estamos hablando de la teoría subjetiva del valor. Y por eso esos conceptos que les enseñaron a ustedes el semestre anterior y que en este semestre los vamos a repasar, son tan, pero tan importantes. Porque lo que aprendemos en microeconomía es la teoría del valor, la teoría subjetiva del valor, cómo las cosas obtienen un valor. Y entonces en microeconomía rompemos un esquema que lo vemos en economía política, donde valor y precio parecen dos cosas distintas. En el pensamiento microeconómico, precio y valor son sinónimos. Significan lo mismo. Y por eso cuando hablamos de microeconomía también hablamos de la teoría subjetiva del valor, pero también hablamos de la teoría de la formación de los precios. Entonces, todo eso que ustedes estudiaron el semestre anterior y que no me pudieron explicar muy bien cuando les hice la pregunta, que sí que vimos la curva de demanda, que vimos la curva de la oferta. ¿Cuál es el concepto fundamental alrededor del cual gira toda la microeconomía? Emily, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es ese concepto fundamental? Dame una palabra que defina a la microeconomía. Emily, te escucho.
Kevin, ¿estás despierto? Economista, Dame una palabra que dígame. define, dame una palabra que englobe todo lo que tú estudias en microeconomía. La microeconomía estudia en sí básicamente los pequeños agregados económicos, como No, una empresa. no. Dame una sola palabra. El hogar. ¿Ah? El hogar, los hogares. Los hogares, tampoco. Cuando tú me hablas de oferta y me hablas de demanda, ¿de qué me estás hablando? Del consumo. No, Del valor. del Intercambio. valor, exactamente. Y en la teoría neoclásica, marginalista, que arroja como consecuencia de la microeconomía, ¿cómo le decimos al valor? ¿El sinónimo de valor cuál es? ¿Cuál es ese sinónimo de valor? Venta. ¿Cómo? Venta. No, precio. Precio. Entonces la microeconomía es la teoría de los precios. ¿Qué es lo que estudiamos en microeconomía? Cómo se forman los precios, es decir, cómo se forma el valor de las cosas. Es simple, ¿no es verdad? ¿Cómo es posible que podamos reducir todo un año de estudio a una sola palabra? Pues lo único que hacemos en microeconomía es entender cómo se forman los precios. Y todo lo demás que estudiamos, todo apunta hacia allá. ¿Qué es la teoría del consumidor? ¿Qué es lo que estudiamos en la teoría del consumidor? ¿Cuáles son esos aspectos que determinan la conducta de la demanda? Cuando estudiamos la teoría de la firma, la teoría de la producción, la teoría de los costos, ¿qué es lo que estamos estudiando? Cómo se forma la curva de la oferta. Y cuando unimos oferta y demanda, ¿hacia dónde nos arroja eso? Cómo se forman los precios. ¿Estamos claros? Entonces, si ustedes no se quieren perder en microeconomía, apréndanse de que lo único que vamos a estudiar, lo único que vamos a aprender este semestre es cómo se forman los precios. Es lo único, no hay más. Cualquier otra cosa que a ustedes se les ocurra, que sí, que los hogares, que el no sé qué, que el no sé cuánto, todo está subordinado a precios. Lo que nosotros estudiamos en microeconomía es una teoría particular del valor, que la denominamos teoría subjetiva del valor. Hay algo importante que ustedes tienen que tener en cuenta en esta materia. La economía no es una ciencia fácil de estudiar. Yo diría que es una de las ciencias más difíciles de estudiar. Por eso es tan difícil tener un buen economista. Porque títulos de economistas los vemos por todos lados, pero buenos economistas que sepan economía, esos son bastante escasos. ¿Cuál es el problema fundamental? Si ustedes hubieran escogido
una ingeniería, por ejemplo, ingeniería civil, eso hubiera sido bien fácil de estudiar. Súper fácil. ¿Por qué? Porque no hay opciones en el desarrollo epistemológico. La base de la ingeniería es la física y las matemáticas. Es simple. En la física, ¿qué es lo que tienes tú que considerar? La ley de la gravedad, las leyes de Newton. La ley de la gravedad. ¿Qué me dice la ley de la gravedad? La Tierra atrae los objetos. Así que si yo cojo este teléfono y lo suelto, ¿qué pasa? Se cae. Y si en vez de hacerlo en la Universidad de Guayaquil, lo hago en la Universidad de Nueva York, o si lo suelto en la Universidad de Chicago, o si lo suelto en la Universidad de Moscú, ¿cuál va a ser la diferencia? Ninguna. La ley de gravedad es la misma en China, Cochinchina y Cafarnaúm. En economía no es así. Hay distintas propuestas epistemológicas. Y esta noche hemos visto 3. Vamos a cerrar con la 4ª para que tengamos la película bien clara y no nos confundamos. Primero vimos la propuesta epistemológica que gira en torno a los clásicos, de los que cogimos a Adam Smith como elemento del que extrajimos alguno de sus principios. ¿De qué se trataba? La economía. Para Adam Smith, el título de su gran obra lo decía: investigar el origen y la naturaleza de la riqueza. Y si la riqueza nace de la creación de valor, entonces, ¿cuál es el origen del valor? Y en su medio histórico, preindustrial, Adam Smith determina que el valor de las cosas depende del trabajo. Primera propuesta epistemológica. Segunda propuesta epistemológica, ¿cuál fue? La que vimos de Marx, que ustedes lo vieron en Economía Política. La misma teoría del valor trabajo ajustada por Marx, del cual sale el concepto y la teoría, porque es un concepto, pero también alrededor de ese concepto se crea toda una teoría de orden político llamado plusvalía. Entonces, para Marx, a diferencia de Adam Smith, donde la pobreza es natural y la forma de salir de la pobreza es creando riqueza, en la propuesta epistemológica de Marx, en torno al concepto de plusvalía, quienes crean pobreza son los capitalistas. Es decir, para Marx, si ustedes se ponen a leerlo a Marx, no van a encontrar por ningún lado el hecho de que el ser humano nace pobre y que la pobreza es la condición natural del ser humano. Ustedes lo que van a encontrar es que hay un poco de personas llamadas trabajadores que producen bienes y que reciben a cambio de eso un valor muy por debajo del valor que tienen los bienes, y esa plusvalía que enriquece a unos está empobreciendo a otros.
Miren las diferencias de las dos. ¿Cuál es la tercera propuesta epistemológica? La que vamos a desarrollar en esta materia. El valor de las cosas no las da el trabajo. Las cosas valen por la utilidad que producen a quien las usa. Entonces, un bien puede tener muchísimo trabajo. El caso del aeropuerto, que no se usa. Pero si nadie lo usa, si nadie lo necesita, si no satisface ninguna necesidad, pues eso no vale nada. Independientemente de todo lo que se haya gastado en él. Independientemente de todos los trabajadores que se hayan esforzado en construir algo que es inútil. Si es inútil, pues no vale. En una, nos dice que el valor de las cosas está definido objetivamente por el trabajo. En el otro, quien determina el valor de las cosas es la propia sociedad. La propia sociedad a través del mercado. Y dentro de ese mercado, la demanda que juzga el valor de las cosas de acuerdo a dos elementos. El uno, la utilidad que produce, y el otro, la escasez. Un bien escaso puede que tenga muy poco trabajo incorporado, pero si es escaso frente a las necesidades que resuelve, ese bien va a tener un alto valor. Por eso, cuando los bienes escasean, ¿cómo nos damos cuenta que un bien está escaseando? ¿Quién es el que nos dice? Exacto, por el precio. Cuando un precio sube, es porque el bien, primero, es útil, tiene demanda, y segundo, es insuficiente, está escaseando. Cuando un precio empieza a bajar, ¿qué significa? Exactamente lo contrario, que el bien ya no es tan útil y que además es abundante. Entonces el precio comienza a bajar. El precio nos indica entonces y es el faro que le da racionalidad a la economía. Cuando un precio está subiendo, no es un problema que la gente, que los comerciantes están escondiendo ni nada por el estilo. Cuando un precio está subiendo, es una manifestación de la sociedad. Es la sociedad, son los consumidores los que se están manifestando. Es una manifestación de orden democrático, donde los consumidores están diciendo, necesitamos más de estos bienes. Necesitamos más. ¿Qué significa? Que las necesidades están insatisfechas. ¿Y cómo se manifiesta eso? A través del precio. El precio entonces se convierte en una brújula. A través del precio, la demanda expresa sus necesidades y a través del precio, la oferta se orienta. ¿Hacia dónde vamos a orientar los recursos escasos para producir? Hacia aquellos bienes que la sociedad más necesita. ¿Cómo sabemos cuáles son los que más se necesitan? Pues el precio es el que me lo indica. Yo no me voy a poner a producir algo que el precio es bajo. Voy a tratar de producir aquello que me produzca más ganancia. ¿Y cuáles son los que me producen más ganancia? Los que tienen el precio más alto. Ahora, ¿ese precio permanecerá alto toda la vida? No, en la medida en que las necesidades comiencen a disminuir, el precio también comenzará a hacerlo. El precio entonces se convierte en un indicador de racionalidad económica, en un faro. Entonces, fíjense las diferencias profundas en materia epistemológica. Hay economistas a los que respeto mucho, que, bueno, siguen a Marx.
¿Pero qué significa seguir a Marx? Seguir a Marx significa seguir eso que se llama la teoría objetiva del valor, que desvincula la naturaleza de los bienes de las necesidades de la sociedad. ¿Están equivocados? Bueno, para mí sí están equivocados, pero yo no soy nadie para juzgarlo. Ellos también dicen que yo estoy equivocado. Y con la misma libertad que yo expreso mis ideas, ellos expresan la suya. Aquí sí hay un problema. Las ideas que les estoy expresando, con las que yo me identifico, son precisamente el sustento de esta materia. Esta materia que se dio en llamar teoría económica hasta los años 30 del siglo XX, pasa a coger otra denominación ya dentro de ciertas formalidades, cierto contenido formal, luego de los años 40 pasa a llamarse microeconomía, que sigue viendo lo mismo, la teoría de la formación de los precios. Pero ¿por qué deja de llamarse teoría económica, aunque yo la sigo llamando teoría económica? En eso soy ultraconservador. ¿Y por qué pasa a llamarse microeconomía? Bueno, es el maestro Samuelson, primer premio Nobel en economía, el viejito Samuelson, el que crea estos conceptos de micro y de macro. ¿Cómo surge esto históricamente? Y aquí vamos al cuarto paradigma. Acuérdense de todos los paradigmas que hemos estado viendo esta noche. ¿Ok? Las propuestas epistemológicas diferentes dentro de una misma ciencia llamada economía. En 1929, la economía norteamericana colapsa, el famoso crack del año 29. Y entra en crisis durante los primeros años de la década del 30. Una crisis bastante profunda. Un economista británico, que ustedes han escuchado hablar mucho de él, John Keynes, lanza un libro, 1936, que se llama La Teoría General. La teoría general del trabajo, el interés y el dinero. Esa teoría general de Keynes, y es interesante leer su prólogo, muy interesante leerlo, de alguna manera trata de pulverizar el pensamiento neoclásico o el pensamiento de los neoclásicos que surge en los años 70 del siglo XIX. Keynes presenta un nuevo pensamiento que gira en torno a un nuevo elemento que él incorpora en la economía. Hasta ese momento, en la economía solamente actuaban los agentes económicos, familias, empresas. Las familias eran consumidoras, las familias eran oferentes de servicios, las familias eran oferentes de factores productivos, pero también eran los consumidores. Y la economía tendía a su equilibrio natural.
Keynes establece, de acuerdo a lo que él plantea, que la economía nunca busca su propio equilibrio natural y por lo tanto la economía requiere de una ayuda, de una asistencia externa que le permita buscar su propio equilibrio, que compense los desequilibrios entre oferta y demanda. Y ese elemento que debe de compensar los desequilibrios de oferta y demanda es el Estado. Hasta ese momento el Estado estaba fuera de la economía. A partir de Keynes, el Estado entra como una pieza fundamental de la economía. El concepto entonces esencial para Keynes no está en el precio, sino en el Producto Interno Bruto o en el ingreso nacional. Entonces, a partir de Keynes surge un paradigma distinto, una propuesta epistemológica diferente de la economía, que es lo que solemos llamar macroeconomía. Pero asimismo, como en la microeconomía, teoría económica neoclásica yo le llamo, hay un solo concepto en torno al cual gira todo, que es el precio. También en la macroeconomía keynesiana hay un solo concepto, uno solo, en torno al cual gira todo el planteamiento. ¿Cuál es ese concepto? Yamil. ¿Cuál es ese concepto? Génesis. ¿Qué piensas tú? Madeleine. ¿Cuál será ese concepto en torno al cual gira toda la teoría macroeconómica? Valeria, ¿qué piensas? Ya sabemos que la micro gira en torno a la formación de los precios. ¿Cuál es el concepto en torno al cual gira la macroeconomía? Dame uno. Las exportaciones. ¿Cómo? Las exportaciones. No. Natalia. La economía del mercado. No. Más claro, la economía del mercado no entra dentro de la macroeconomía keynesiana. De hecho, la economía de mercado entra dentro de propuestas macroeconómicas muy posteriores a Keynes y que es precisamente aquello que algunos llaman neoliberalismo, es decir, el regreso al liberalismo, que es lo que algunos señalamos, me incluyo, como la macroeconomía microfundamentada. Es decir, la visión macro, pero desde la perspectiva del mercado, desde la perspectiva micro. Pero bueno, no vamos a ver macroeconomía conmigo, vamos a ver solo microeconomía. Ese es el paradigma
liberal o es el paradigma neoclásico llevado a la visión macroeconómica. Una visión que el siglo XVIII no existía. Es una visión que surge en el siglo XX como una respuesta que de alguna manera se le da al keynesianismo. Bueno, ¿cuál es ese concepto? No me hagan decírselos. Natalie, lánzate al ruedo, cáete la bicicleta. Un crecimiento económico, o sea, las expansiones y las recepciones de los ¿De bienes y qué? servicios. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De De la qué? producción total de bienes y servicios. No. ¿Cómo se le llama a eso? ¿Cuál es el concepto que engloba eso? El PIB. O en una economía abierta, con gobierno, el ingreso nacional. ¿Ok? Ustedes en macroeconomía lo único que estudian es eso, no estudian nada más. ¿Qué cosas son las exportaciones? Pues las exportaciones son una parte de la demanda agregada. ¿Cuáles son los otros componentes de la demanda agregada? El consumo, la inversión y el gasto del gobierno. ¿Y eso es igual a qué? Eso es igual al PIB más las importaciones. En otras palabras, cuando estamos viendo las importaciones, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del uso que le damos a lo que producimos. Pero el concepto central es el PIB. Cuando hablamos de crecimiento, ¿de qué estamos hablando? Del crecimiento del PIB. Ah, pero es que también nos interesa el crecimiento de las exportaciones. Claro que nos interesa el crecimiento de las exportaciones, pero como un agregado del PIB. Entonces, la macroeconomía es una visión de la economía desde el punto de vista de los agregados o de los macroagregados que contribuyen a la formación del PIB. Son visiones distintas. La micro es una visión desde el punto de vista del mercado y la formación de los precios. La macro es una visión vista desde la composición y formación del PIB. Eso es lo que hace interesante la economía. Hay otras ciencias que son bien aburridoras. ¿Ok? Porque trabajan con... no hay mucha polémica en ellas. ¿Qué pasó aquí? Algo pasó. Ya, regresamos. ¿Ya? No hay mucha polémica en otras cosas. En economía sí hay harta discusión. Ya esta oportunidad de darnos puñete y todo eso. ¿Ok? Porque podemos sostener o podemos tener una polémica desde puntos de vista totalmente antagónicos. Y ustedes encontrarán en la vida economistas con puntos de vista antagónicos. Y por eso una de las mayores dificultades que ustedes van a encontrar en su carrera va a ser definir su propia posición. Porque definitivamente no se pueden quedar con una visión global de la economía, porque dentro de ella hay contradicciones. O sea, tratar de mezclar un pensamiento como el neoclásico con el marxista es como tratar de mezclar el agua con el aceite. Son incompatibles.
Y eso también es importante en cada materia y con cada profesor, que ustedes aprendan a identificar. Hay algunos profesores, no son muchos, que tienen cierta capacidad para moverse en distintos escenarios. No son muchos, pero los hay. Hay otros que se mueven en un solo escenario. Por ejemplo, muchos de los que enseñan economía política se mueven en un solo escenario. Y entonces ustedes tienen que saberse quitar el sombrero de la posición epistemológica liberal y ponerse el sombrero de la posición epistemológica marxista para poder entender lo que esa persona les está explicando, porque si no, no van a entender nada. ¿Me explico? Cada posición epistemológica es distinta. Y cuando en la una les dicen que es de día, en la otra no se sorprendan que les están diciendo que es de noche. Porque son posiciones antagónicas, no solamente distintas, antagónicas. Así que ustedes escogieron la carrera, chicos. Suerte en ella. Espero que aprendan, como decía mi padre, a bañarse y cuidar la ropa. ¿En qué términos? En que en un determinado momento, en las distintas materias que ustedes se encuentran en la facultad, no responden a un solo paradigma, responden a distintos paradigmas, responden a distintas propuestas epistemológicas y por lo tanto ustedes tienen que estar preparados para moverse en distintos ambientes, aunque no sea el de ustedes, el de su preferencia. Tarde o temprano tendrán que definir su propia posición. Tarde o temprano tendrán que decidir qué camino van a seguir. ¿Ok? Pero siempre sabiendo observar los demás paradigmas para poder entender en un determinado momento la polémica que sobre la economía se puede estar dando. Bueno, chicos, creo que hicimos un paseo por la historia. Espero que los que vieron historia conmigo no se desilusionen el día de hoy, porque el paseo fue bastante rápido. Ya no estuvimos hablando de edad media, ni de edad contemporánea, ni estuvimos hablando de Jefferson, como lo hicimos el año pasado o el semestre pasado, aunque sí, Jefferson tiene mucho que ver en esto, es liberal también, pensamiento de los liberales que crean los Estados Unidos es muy similar al pensamiento que hemos estado hablando, aunque son muy anteriores a los marginalistas, que son los que dan origen a lo que conocemos hoy como microeconomía. Si no tenemos preguntas, nos vemos el próximo lunes. Creo que el lunes es la próxima clase, ¿o no? ¿O me equivoco? Sí, el de lunes. Bueno, yo les voy a subir unos videos que necesito que vean. ¿Ok? Y el próximo lunes vamos a hablar sobre esos videos. ¿Ok? Bueno, chicos, no los molesto más. Váyanse a descansar, que lo tienen merecido. Un abrazo para todos. Cuídense, que tengan una feliz noche. Igualmente, Cuídense mucho. Buenas noches, pase bien. Y los que repitieron Igualmente, economista. conmigo, y con los que repitieron conmigo, no, con una materia distinta, pero igual se resignaron a volver conmigo, los quiero mucho. Gracias por tolerarme. Un Claro. abrazo.